Dios les bendiga, bienvenidos a este canal Avanzando en Cristo, un canal hecho con el propósito de edificar a través de la palabra de Dios a toda alma y siempre con el propósito de agradar a Dios. Espero que este material, este canal, un servidor, sea de bendición a tu vida. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Javier Alberto Méndez. Soy de nacionalidad mexicano, viviendo acá en Estados Unidos, acá en el sur de California. Y bueno, para aquellos que, como les decía, no me conocen, pues me gusta compartir de lo que es más valioso para mí: Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, del cual podemos hablar a través de las Escrituras. La Biblia, las Escrituras, con la intención de que sea de bendición. Todo esto que uno viene a meditar, muchas de las veces podemos ver a través de experiencias o comentarios, como aún hasta en dichos se dicen muchas cosas de la humanidad. Aún se le dice a ciertos grupos, si no es que la mayoría, como el ser humano a veces es semejante a aquellos cangrejos que son echados todos en una cubeta, y cuando uno quiere salir, el otro cangrejo que está por ahí abajo lo jala para él salir, y después los otros cangrejos hacen lo mismo, y resulta que ninguno sale. No es ese el caso del cristiano. El cristiano, creo que somos llamados para ser de bendición. Dice la palabra del Señor, estaba leyendo yo, de hecho le mandé a mi hija una parte de la escritura que dice en Eclesiastés, ahí si gustas léelo, en el capítulo 4, ahí a la mitad del capítulo 4, dice acerca de que no es bueno que uno esté solo, porque cuando uno está solo, ¿quién lo levantará? ¿Quién le ayudará? Pero cuando van dos por el camino, dice la palabra del Señor que si uno cae, el otro le levanta. Y cuando van dos, cuando hay dos juntos, se ayudan, se auxilian, se calientan, se abrigan, y cordón de tres es difícil de romper. Bueno, ahí hay cierta escritura, cierta enseñanza, ciertas proyecciones, pero creo que esa escritura viene muy bien a esta introducción del por qué es que compartimos de la palabra de Dios. Sé que muchas de las veces puede haber algún grupo, alguna persona que tal vez malentienda y sienta que estamos exponiendo la palabra para golpearles y para decir y acusar y señalar. No es el caso. Déjame decirte que si yo predico o si yo comparto la escritura, al único que le debo de hablar fuerte y con la palabra, y para que se incomode, es solamente a mi alma, porque lo que yo comparto me lo estoy repitiendo de lo que ya leí, y me estoy recordando, o Dios me está recordando no solamente mi condición, sino también la salida, porque Dios ciertamente nos habla a nuestras vidas, pero siempre Dios nos da la salida. Bueno, dicho esto,
quisiera comenzar después de esta introducción a compartirte lo que yo estaba leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 1. Ahí podemos leer todo el capítulo, pero me llamó la atención lo que dice el versículo 1, y para no equivocarme lo quiero leer porque dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es el siervo David, el rey de Israel, que en esos tiempos el Espíritu Santo de Dios le estaba hablando a su vida y le ponía ciertas inquietudes, cierta necesidad, y en ese meditar el rey David hizo esta expresión, y esa expresión la hizo sabiendo perfectamente de dónde venía él, y él podría, a través de la escritura, a través de la palabra de Dios, irse hasta el principio y saber que Adán y Eva tenían una experiencia personal con Dios, y no solamente a David se le permitió ver aquella gloria, sino experimentar la gloria él personalmente, él y el pueblo de Dios, y también poder expresar a través de la escritura algo que vendría, que también ya fue hecho, cumplido esa palabra, y también hay algo que en tiempos futuros, en estos precisos momentos, podemos decir que viene algo glorioso para todos nosotros. Déjame decirte que la palabra, la escritura, donde dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Debemos de entender que, o para entender esto, tenemos que explicar ciertas cosas. Tal vez no podemos explicar muchas cosas por el tiempo, porque tratamos de hacer estos videos cortos y nutridos. Tenemos que entender que allá está el pueblo de Dios, Israel, viviendo en Egipto, en una sociedad que tenía sus pirámides, su estilo de vida y todo lo que podamos mencionar, investigar, leer, sus prácticas, sus creencias y toda la vida del pueblo de los egipcios. Podemos ver que ahí estaba el pueblo de Israel, y quienes podrían ver, quienes podrían entrar en aquel tabernáculo. Bueno, recordemos que Dios habla a su siervo y establece que se haga un tabernáculo de reunión, y este tabernáculo de reunión consistía, o era, aparte de ser una figura de lo que está realmente en el trono de Dios, este tabernáculo aquí en la tierra tenía 3 áreas, que era el atrio, donde se hacían los sacrificios, y había todos los muebles del atrio. También estaba el lugar santo, donde estaban también todos los utensilios y demás, y estaba el lugar santísimo. Y ahí podemos ver cómo en el atrio estaba el sacrificio que representa a Cristo. Podemos ver que
Más adentro, en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la preposición, panes que representan a Cristo porque Él es el pan de vida. Y en el lugar santísimo estaba el arca, donde dentro del arca estaba el maná, las tablas de la ley y la vara que reverdeció. Pues ahí se manifestaba la gloria de Dios, la misma gloria de Dios se manifestaba en ese tabernáculo. Y alrededor había otros tabernáculos chicos o tiendas donde estaba el pueblo de Dios, y todo eso se le llama tabernaculizar, ¿sí? Bueno, entonces la palabra del Señor nos dice, o estamos viendo la pregunta, ¿quién entrará o quién habitará? ¿Quién habitará es la palabra en tu tabernáculo? Recordemos que la palabra habitar viene de habitat, de habitación. Sukkot, en esos tiempos iba a haber una fiesta, de hecho los judíos aún la celebran, que es ese hacer tabernáculos. Pero aquí la cosa es, y la explicación, la enseñanza, lo que quiero compartirles para avanzar, es que ¿quiénes habitarían en ese tabernáculo? Pues solamente aquellos que decidieran salir de ese Egipto, allá donde se vivía, y ser esclavo de Egipto y se vivía bajo esclavitud. Solamente aquellos que a través del Cordero, a través de la sangre puesta en los postes y en los dinteles, y que iban a salir por la mano poderosa de Dios y que iban a atravesar ese mar que se iba a abrir y que iban a avanzar en obediencia a buscar de la presencia de Dios, pues solamente iban a experimentar esto aquellos que salieran de ese Egipto. Bueno, pues bien, ellos experimentaron eso. Y quiero compartirte una parte de la Escritura para avanzar. De algo que, como te decía al principio, no solamente Israel presenció ese habitar, ese estar en armonía de la presencia de Dios, sino que también hay algo que la palabra de Dios nos enseña, que dice en Juan capítulo 1, versículo 14, algo que ya se cumplió. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, fue hecho carne y habitó. O sea que Jesucristo tuvo una habitación como la habitación que nosotros tenemos. Es decir, una tienda, un cuerpo, que es esto que tú ves a través de esta filmación. También el Señor Jesús, Dios vino en Cristo Jesús a habitar. Y el Señor Jesús por eso predicaba el Evangelio, por eso le predicaba a los gentiles, a su pueblo, a los hebreos, a los fariseos, a todo mundo les predicaba para que pudieran tener entrada al tabernáculo, un tabernáculo que era el mismo Señor Jesús. Y para eso se tiene que salir de una manera de vivir y rendir nuestra vida al Señor Jesús. Bueno, eso fue cumplido, y ahora, hoy en día, dice la palabra del Señor,
que Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y antes de nuestro Señor Jesucristo estar sentado a la diestra del Padre, estuvo por 40 días hablando con sus discípulos, ministrándoles de algo grandioso que vendría para el creyente. Y dice la palabra del Señor que vino después de que Él se sentó triunfante en el trono de gracia y de misericordia, sentado a la diestra del Padre. Dice que el Espíritu Santo de Dios viene para con nosotros aquí en la tierra. Y recordemos que para que aquel momento donde la presencia de Dios se iba a manifestar en aquellas tiendas, en aquel tabernáculo de reunión que ya te mencioné, tenían que salir de esa vida de Egipto por medio de la sangre. Y Jesucristo mismo viene a cumplir toda esa sombra para hacer una realidad, que en la cruz del Calvario Jesús entregó su vida, y es a través de Cristo Jesús que nosotros tenemos el perdón de pecados, tenemos la salvación, tenemos esa sangre que nos hace salir de un mundo de pecado. Y quisiera compartirte algo más de la palabra del Señor, si me permites. No recuerdo si lo puse aquí en este teléfono, pero lo voy a buscar y te lo quiero compartir. Porque fíjate que cuando el hombre que está en pecado, porque aquí el punto es, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Sí? Hay un tabernáculo de Dios, un tabernáculo en los cielos, un tabernáculo donde está la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, y si mal no recuerdo está en 1 Tesalonicenses 4, lo estoy buscando por aquí en mi Biblia, en el teléfono, y está esta parte de la Escritura, y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, dice la palabra del Señor: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor Jesús, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Dice la palabra del Señor, cuando estaba con sus discípulos y les estaba explicando que era necesario que Él partiera, es porque el Señor partió, y dice que Él está haciendo habitaciones para con nosotros, está preparándolo todo para nosotros tabernaculizar en la presencia del Señor. Para eso hemos sido llamados. Pero aquí está lo importante de este mensaje. Dice la palabra del Señor, dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie le veremos. ¿Y cómo es que podemos verle?
¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que busquemos la santidad y la paz? Primeramente, déjame decirte que cuando el hombre nace aquí, venimos a estar muertos en delitos y pecados y estamos destinados a condenación. Eso dice la palabra del Señor en Juan 3:16, que Jesucristo vino al mundo en la misericordia del Padre para que nosotros seamos salvos. Y dice la palabra de Dios que por causa del pecado, por causa de las tinieblas, porque no se cree en Jesucristo que Él puede limpiarnos, el hombre puede perder esa oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que a través de Cristo Jesús nosotros somos perdonados si abrimos nuestro corazón, si le creemos, si nos rendimos ante Él. Y cuando nosotros vamos y le decimos: Señor Jesús, yo te necesito, yo soy pecador, tengo pecado en mi vida y por el pecado me voy a perder, pero yo creo que tu sangre me limpia, yo creo que tu sacrificio tiene poder, te invito a mi vida, te invito a mi corazón, perdóname Señor, límpiame Señor. Ahí dice la palabra del Señor que somos perdonados. Ahí ya no hay juicio, ya no hay condenación, ahí hay paz. Ahí hay paz porque Cristo, a través de su perdón, viene a traernos paz. Ya no hay nada que nos acuse. El decreto que estaba contra nosotros de parte del acusador por nuestros pecados, por nuestra vida, fue clavado en la cruz. Y ya el enemigo no puede, el acusador, decirnos que somos culpables, porque ya hay paz, ya podemos ir a la presencia del Señor. Y cuando nosotros somos engendrados ahí en ese momento que creemos a la palabra, empezamos a formarnos como cuando se forma un bebé, un feto, y vamos creciendo, desarrollando nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros oídos, y empezamos ahí a nacer de nuevo, y empezamos ya en esa formación que nacimos de nuevo, empezamos a gatear, a caminar, a querer hablar. Eso nos habla de una vida en Cristo, nos habla de una vida en el Señor. Y ahí a través de la palabra vamos siendo instruidos y vamos corrigiendo y nos vamos arrepintiendo de las cosas que hacemos o que seguimos haciendo, y vemos que el Señor nos dice una y otra vez acerca de nuestra condición, y vamos a la sangre de Cristo y somos perdonados. Y ahí, cuando nosotros por su palabra vemos nuestra vida y corregimos conforme a la palabra, ahí nosotros estamos buscando, estamos viviendo en santificación, estamos siendo santos como Él es santo, estamos viviendo una vida en justicia, que ciertamente le fallamos, que ciertamente cometemos errores, pero dice la palabra del Señor que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. La santidad es ir delante de Cristo, siguiendo la espalda de Cristo, su caminar, su ejemplo, y que el pecado vaya viendo nuestra espalda, que el pecado, no vayamos atrás del pecado, y solamente eso se logra a través del Espíritu Santo, y solamente así es que podemos leer. Ya por último, lo que dice la palabra del Señor. Quiero concluir leyéndote el Salmo completo. Dice la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La palabra del Señor nos invita a que no solamente le creamos, sino que veamos que su palabra nos puede transformar, que su palabra puede hacer esa obra de santidad para que nosotros algún día, por medio de la fe, seamos tomados, seamos arrebatados en ese acontecimiento que está muy cercano. No decimos fechas, no sabemos, pero la palabra del Señor y muchas cosas nos indican que el tiempo está próximo y posiblemente nosotros lo veamos. Los que no estamos tan viejos, los jóvenes, tú que me miras, posiblemente experimentemos eso en vida. Y si no lo experimentamos en vida, lo podrán experimentar nuestros hijos, nuestros nietos. Pero nosotros lo vamos a experimentar una vez que partamos. Pero que partamos en la fe. Que abracemos la fe. Y sin santidad y sin paz, nadie le verá. Que Dios te bendiga. Deseo que este video sea de bendición a tu vida y quisiera orar para quedar despedido. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu Hijo amado, Señor, por el cual a través de su sacrificio no solamente puedo tomar victoria, Señor, para entrar al reino, sino a través de tu Espíritu Santo puedo caminar en el reino, Señor, y estar preparado, Señor, tomando la victoria en contra de toda tiniebla, Señor. Es por eso que yo reprendo toda tiniebla, toda mentira, Señor, todo pecado, Señor, todo aquello que las huestes y las potestades de maldad quieren impactar a mi vida, a la vida de mis familiares, de mi hija, de mis hermanos, de mis tíos, de la humanidad entera, Señor. Yo me uno a tu pueblo, Señor, reprendiendo todo engaño, toda mentira y que caiga toda incredulidad, Señor, porque para eso nos has llamado, Señor, para pelear en contra de la incredulidad, Señor, para que avancemos en fe, Señor. Declaramos y creemos, Señor, yo te creo, Señor, que la incredulidad no es nada, Señor. Por medio de la fe, Señor, hemos de vencer, Señor. Cae la incredulidad, Señor, de aquellos que no te conocen, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra es saeta de Jehová, tu palabra es poderosa, Señor, y venimos orando, rogándote, Señor, para que la humanidad entera, los que no te conocen, Señor, los que están ahí tal vez por dioseros o madres solteras o que creen en otras cosas, sea tu Espíritu Santo hablando y convenciendo de esa gran necesidad que es tu Hijo amado, Señor. Y aquellos que ya te conocemos, Señor, que estemos firmes, Señor, y que no caigamos, Señor, para poder ver tu gloria, para estar delante de ti, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte eternamente, para declarar que tú eres solamente Dios y que toda la creación se rinde ante ti, porque dice tu palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.